Mi nombre es José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta familiar y como cada martes a las 7 de la noche estamos teniendo una videoconferencia, es un programa al cual ya hemos titulado La belleza de amar, en la cual damos diferentes temas que van dirigidos a la familia, a la pareja, a los hijos y a todos ellos, ¿no? Así que en ese sentido estamos transmitiendo. Ok, les decía que cada martes a las 7 de la noche estamos teniendo esta videoconferencia que nos ayuda a poder orientar a la familia, a los esposos, a los hijos, en diversos temas que puedan orientar, ¿no? Este es un programa que patrocina el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, que se llama Nuevas Sendas, donde realizamos continuamente seminarios, cursos, formación de terapeutas y también damos servicio social como el que estamos haciendo todos los martes a las 7 de la noche, donde trabajamos un tema y en una primera parte es una exposición que yo hago y en una segunda parte pues hay unas preguntas, vamos a poder interactuar con el público que nos pueda ver también. Bienvenidos a los que se van conectando para escucharnos en esta videoconferencia. Estamos por iniciar ya. Como recordarán, el título que hemos programado para esta noche se llama No me soporto ni me soportan. Y tiene que ver con un determinado trastorno que pueden desarrollarse en algunas personas que se llama el trastorno límite de personalidad o el borderline. ¿Cómo se desarrolla este trastorno? ¿Cómo se forma y cómo se puede superar? Es lo que vamos a ver. Ya es lo que vamos a estar viendo en esta conferencia que estamos realizando en esta noche. Ya, entonces, una vez más, a los que se están conectando, bienvenido y esperamos que puedan irse agregando más personas. Ok, repito, el tema de esta noche que vamos a trabajar en este programa que hemos titulado La belleza de amar, le hemos puesto No me soporto ni me soportan. ¿Cómo se desarrolla y cómo se puede superar el trastorno límite de personalidad? Para empezar, tal vez muchos han oído y no lo terminan de entender bien a qué nos referimos con trastorno límite de personalidad o borderline, conocido también como borderline. Algunos lo saben, lo han oído, pero tal vez no lo entiendan bien. Yo quiero mencionar algunos rasgos o síntomas que poseen este tipo de personalidades, de identidades, para que más o menos nos ubiquemos y entendamos a qué nos estamos refiriendo o cuáles son las características o síntomas de una personalidad borderline o trastorno límite de personalidad. El primer síntoma, la primera característica principal es la inestabilidad. Son personas bastante inestables. Pero es una inestabilidad que se va a manifestar en tres áreas, digamos. Uno es una inestabilidad a nivel emocional, es decir, son personas que cambian rápidamente, bruscamente o paulatinamente también de estados de ánimo. Me puedo sentir en un momento con mucha euforia y mucha alegría, sin motivo aparente, y en otros momentos me siento bastante triste. Oscilan entre la depresión y la manía, la euforia. ¿Ya? Esa es una característica. Es un rasgo de bipolaridad. Es por eso que los borderline pueden tener problemas de diagnóstico porque son diagnosticados de una manera cuando en el fondo no tienen esa manera. Pueden ser diagnosticados de depresivo cuando no son principalmente depresivos. Tienen algo de depresión, obviamente. Pueden ser diagnosticados de borderline de bipolares y no ser su síntoma o su diagnóstico principal.
¿ya? Porque tienen esa característica, esa inestabilidad emocional. Otra característica de la inestabilidad tiene que ver con su autoimagen. Tienden a verse muy feos o muy feas o muy bonitos o muy bonitos, ¿no? Muy bonitas. ¿Ya? Esa es otra característica, esa inestabilidad en cuanto a la autoimagen, en cuanto me veo. Claro, ustedes pueden decirme, pero eso nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos en un sentido, pero a las personas que tienen este tipo de diagnóstico, digamos, les pasa con mayor intensidad y con mayor frecuencia, la inestabilidad en la autoimagen. El otra área donde se manifiesta la inestabilidad es en las relaciones interpersonales. Generalmente tienen relaciones muy conflictivas. Se caracterizan por una idealización pronta de las personas, sobre todo en el campo de la vida de pareja, idealizan rápido a la persona, pero fácilmente también la pueden demonizar incluso, ¿no? O sea, en un primer momento puede ser mi pareja la más linda o el más lindo del mundo, y en otro momento puede terminar siendo el más feo o la más fea del mundo. Y pasa, ¿no? En esos vaivenes, en esa inestabilidad en la que viven. Ya, entonces esos son los tres rasgos. Los otros rasgos es que tienen muchos conflictos con las demás personas, a veces andan peleados, se pelean, discuten, se llevan mal. Son, digamos, una relación interpersonal teñida de cierta agresividad, a veces hasta física también. Ese es el principal rasgo de una personalidad borderline o trastorno límite de personalidad. Eso es lo principal. Otro rasgo bastante común y bastante preocupante es lo que se llama la autodestructividad. Son personas que tienden a autoagredirse incluso, a autolesionarse, ¿no? El cutting, ese cortarse y agredirse a uno mismo, es parte de un síntoma de borderline también. Pero no solo se restringe a un plano de autoagresión física, también es una autodestructividad a nivel de relaciones interpersonales y de proyectos incluso también. Yo he publicado un libro que se llama Yo, mi peor enemigo, cómo identificar y superar mis tendencias autodestructivas. En un sentido, todos tenemos un poco de esto. Lo que pasa es que en el borderline o en el TLP, pues esto está potenciado grandemente, ¿no? Y son personas como que van a tomar decisiones que pueden ser conscientes que no les conviene, pero no pueden evitar tomarla. Por ejemplo, en el plano sentimental, las TLP o los TLP se caracterizan por escoger al chico malo de la película, al chico malo del barrio, al chico malo de su entorno social. No escogen al chico bueno. O sea, con el chico bueno, simpático, que las quiere de verdad, no, ese le resulta sumamente aburrido. En cambio, el chico malo, el que las trata mal muchas veces, ese les resulta interesante. Es porque esa persona los va a dañar y de alguna manera ellos como que el TLP tiene como una fuerza interna que los lleva a querer autodañarse, a hacer las cosas para dañarse, para castigarse en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ese es otro rasgo bastante típico en el borderline, la autodestructividad. La irritabilidad es otro rasgo también. Fácilmente explotan, fácilmente se enojan, fácilmente pueden llenarse de rabia, de cólera, ¿no? Otro rasgo también típico es la vacuidad. Yo le llamo la vacuidad. Vacuidad viene de vacío, o sea, sentimientos de vacío. Es por eso que ellos o ellas tienen esa experiencia de sentimientos de abandono que pueden experimentar frente a una pareja, frente a un amigo, frente a las relaciones interpersonales más significativas de su entorno. Tienen un temor de ser abandonadas en ese sentido, ¿no? Pero lo paradójico es que hacen estas personas es bien interesante, ¿no? El mundo del borderline es un mosaico
de paradojas, porque justamente no quieren que la abandonen, pero hace precisamente todo para que la abandonen. No quieren que la rechacen, pero hace precisamente todo para que la rechacen. Es como cuando vienen también a terapia y el metamensaje que nos dan, ¿no? Los borderline muchas veces al principio es, miren, yo vengo para que me ayuden, pero sepa que yo no lo voy a dejar que me ayuden. Sepa que voy a boicotear toda su terapia que quiera hacerme conmigo. Yo ahorita necesito que me calme un poco, pero... La otra paradoja es, mire, yo quiero que usted me cambie, pero no me pida que yo cambie algo. Es la otra paradoja también que este tipo de personas borderline tienen, ¿no? Bien, esos serían los síntomas, entre otros más que hay, ¿no? También, unos más que otros, pero esos son los síntomas, digamos, principales que tienen. La pregunta es ahora, ¿cómo se origina? ¿Cómo se forma un borderline? A lo largo de varios programas, desde que hemos iniciado esta charla, estas videoconferencias en este programa que hemos llamamos La Belleza de Amar, nosotros hemos sido bastante claros y contundentes en señalar que nosotros no creemos en una patología que se origina en algo genético o en algo intracerebral, que se origine allí. No creemos en una herencia genética, nosotros creemos que hay una herencia transgeneracional, en una herencia de vínculos. Nosotros creemos que los vínculos insanos de desamor en los que vive un ser humano es lo que lo enferma. Lo enferma psíquicamente y físicamente. Lo enferma en ambos niveles. ¿Ya? Entonces, por eso nuestro lema central aquí en Nuevas Sendas, que es nuestro centro de terapia, es el desamor enferma, el amor sana. Nosotros estamos convencidos que una persona que tiene personalidad disfuncional o tiene un trastorno de personalidad es una persona que ha vivido o aún vive en una historia de desamor, en unos vínculos, en un entorno en la que ha recibido más desamor que amor. Y nosotros creemos que cuando empieza a vivir en el amor, pues puede recuperarse y puede sanar en ese sentido. ¿Ya? Entonces, vínculos insanos de desamor es lo que van a crear diversos tipos de patologías, entre ellos el TLP. En otros programas pasados también nosotros hemos hablado de 5 principales vínculos insanos del desamor. Está la desconfirmación, está la descalificación, está el rechazo, está el invalidar. Todos estos vínculos pues crean patologías, ¿ya? En el caso específico del TLP, del borderline, ¿cuál es el vínculo que es la base que va a irse, sobre la cual se va a ir incuando el TLP? Es el vínculo de rechazo. Detrás de todo borderline, de todo TLP, hay una historia de rechazo marcado en su vida. Rechazo. Y como ya hemos dicho también en programas pasados, el rechazo tiene 2 formas principales de expresarse. Ese vínculo insano de rechazo tiene 2 formas de expresarse. Una es la ausencia, padres ausentes. Ausentes físicamente o emocionalmente. Padres que mucho trabajan y nunca están con los hijos. El niño codifica como rechazo. Mi papá me rechaza, mi papá no quiere estar conmigo, no quiere conectarse conmigo, lo rechaza así. La otra forma en que se manifiesta el rechazo es el desprecio. Es cuando papá me promete algo y no me cumple. Papá me promete llevarme al cine y ese día o esa hora pues le sale un trabajo, le sale alguna actividad legítima, válida tal vez, justificable tal vez, pero para un niño que es egocéntrico y tiene derecho a ser egocéntrico para su sobrevivencia, él lo va a codificar: papá no me ama, papá me rechaza, ¿ya? Entonces él lo va a codificar de esa manera, ¿ya? Entonces, el rechazo.
Hay dos autores que son mis favoritos que han trabajado mucho el tema del borderline. Uno es Juan Luis Linares y otro es Luigi Cangrini. Luigi Cangrini, en su libro, él tiene un libro que se llama Océano Borderline, que justamente habla de este tema, ¿no? Y en ese libro él señala que el vínculo insano que se produce entre el niño, el infante y la mamá es lo que hace que se instale las bases para un futuro TLP. ¿Cómo así? Es cuando tiene una mamá que, digamos, desarrolla un apego contradictorio con el niño. Es decir, es una mamá que por momentos responde a la necesidad y el llamado del bebé, a su necesidad, y por momentos no responde, hay negligencia. Es decir, por momentos la mamá lo levanta a su bebé y le dice, este es mi ángel, es mi príncipe, te amo mucho. Y en otros momentos está cansada, ¿no? Está estresada y dice, ya, mucho fastidias, mucho pides, mucho lloras, ya cálmate, ya estoy cansada. Entonces el niño experimenta una mezcla de aceptación y de rechazo, que justamente ahí está la raíz de su inestabilidad. Porque él cuando va a llorar y reclamar una necesidad de mamá, él no sabe con qué se va a encontrar. Si se va a encontrar con la mamá que es un ángel o se va a encontrar con la mamá que es una bruja. Entonces él ya no sabe. Y es por eso, y es bien paradójico también porque cuando él tiene miedo, busca la protección de mamá. Pero justamente esa mamá es la fuente de su miedo. Y al mismo tiempo es la fuente de su refugio. Entonces es una paradoja la que él vive. ¿Se dan cuenta por qué cuando es adulto su vida está llena de paradojas? Porque su relación con su principal figura materna, con la mamá en una primera etapa y más adelante con el papá y más adelante con la familia también, es donde se va instalando las bases de lo que va a ser un futuro TLP. Eso es lo que menciona, algo de eso es lo que menciona Luigi Cangrini, que es un terapeuta italiano, ¿no? Después está Juan Luis Linares, que es mi profesor, que es mi mentor, que es mi maestro, a quien sigo mucho en lo que es psicoterapia. Él tiene varios libros, entre ellos está el libro que se titula Del abuso y otros desmanes, y él habla también, él incluso plantea una ecuación relacional, por el cual dos vínculos insanos terminan por formar al borderline. ¿Cuáles son? Atención papás y mamá, escuchen por favor. La suma de sobreprotección más rechazo. Sobreprotección más rechazo. Es lo que esa combinación es el territorio donde se va a formar un futuro TLP. Ahora, puede parecer paradójico, pero ¿cómo es eso de sobreprotección? Si lo sobreprotejo, sobreprotejo por el contrario, lo estoy más bien recibiendo con más profundidad y no lo estoy rechazando. Pero no, ¿cómo se manifiesta la sobreprotección y el rechazo? La sobreprotección en que yo le compro todo, le doy todo, le doy buena casa, buen vestido, buen estudio, buen trabajo, buenos paseos, le doy todo, pero no le doy de mí. Soy un padre ausente. Entonces sí, todo le consiento, todo le permito, pero soy un chico ausente o soy un padre ausente en su vida. Esa es la mezcla de sobreprotección más rechazo y ahí se forma el borderline. Es así entonces como se va formando el borderline. Entonces hemos explicado hasta aquí cuáles son los síntomas de un borderline y cómo es más o menos que se forma. Queremos entrar ahora a cómo se va a superar, pero creo que tenemos algunas preguntas que podemos ir ya resolviendo en ese sentido, ¿no? Ahora, no sé, bueno, acá tengo Julie, pregunta, a ver Claudia, si me ayudan con las preguntas. Ah, no, Pepe está, acá está, Julie. Pregunta, buenas noches, doctor. Las medicinas sertralina es un antidepresivo, risperidona es un estabilizador del ánimo, clonazepam es un ansiolítico. ¿Serán medicamentos que podrá tomar un paciente con TLP toda su vida cuando está en crisis? Miren, cuando está en crisis hay que tomar
pastillas. Pero yo siempre digo, las pastillas no te sanan. Las pastillas pueden calmar y controlar los síntomas, pero no te van a sanar. Lo que te van a sanar es toda una terapia y toda una actitud nueva que tengas que asumir en ese sentido. Entonces, esta pregunta tal vez nos impulsa a entrar ya a lo que puede ser cómo abordar o cómo superar, si tengo yo TLP o cómo ayudar a mi hijo o a mi pareja si tiene un TLP. Para empezar, queremos decirle lo siguiente. Un gran sector de la psiquiatría va a afirmar y decir que los TLP no se curan. Es más, afirman que también es de nacimiento y que no se curan y que toda su vida tienen que depender de pastillas. Si quiero curarme, yo tengo que dinamitar esa narrativa y esa creencia. El TLP sí se cura. El TLP sí se puede superar. Nos pueden acusar a los que decimos esto de falsos y de que estamos dando falsas esperanzas, pero no es así. El TLP se cura, se cura. Y nosotros lo sabemos porque no solamente lo vamos viendo, sino porque creemos que si se enfermó en vínculos de desamor, se puede sanar en vínculos de amor, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, miren, si el vínculo insano de desamor principal que lo llevó a formar el TLP fue el rechazo, entonces hay otro vínculo sano de amor que lo puede llevar a que se cure. ¿Cuál es? Son dos vínculos principales. La combinación de ambos permite que el TLP se cure y se recupere. Es el vínculo de la aceptación y el vínculo de las caricias. Aceptación y caricia. Miren, hace un momento yo les decía, los TLP son bastante provocadores, ¿no? Tienen grandes conflictos al interior de su familia. Por eso el título, no me soporto, porque el TLP no se soporta. Y también ni me soportan. También la familia ya ni lo soporta. Ya la familia no sabe qué hacer con él o con ella, por todos los conflictos y las transgresiones y los enredos en que se mete el TLP. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, miren lo que pasa, y por eso es que no se curan. Porque el TLP hace cosas malas, transgrede, y obviamente la familia no lo va a aplaudir por eso. ¿Qué hace la familia? Lo critica y rechaza. Pero la crítica y el rechazo, ¿qué es lo que hacen? Nutrir más de su TLP. Entonces sigue siendo más de lo mismo y puede hasta ser peor de lo que ya es. Porque siempre está viviendo bajo una atmósfera de crítica y rechazo. Por eso la terapia pasa cuando nosotros le decimos a la familia, mire, así haga lo que haga, transgreda lo que transgreda, usted no lo critique, no lo rechace, usted dele amor, dele aceptación. Claro, usted me puede decir, pero si hace esto, hace lo malo, ¿cómo me pide que haga eso? Sí, si usted quiere sanar a su hija, a su hijo, usted tiene que hacer eso. Porque de alguna manera, como padres, yo estoy cosechando lo que hice, lo que sembré. Yo tengo que hacer lo que tal vez yo no hice cuando ella era niña o niño. Darle el amor, darle la aceptación y darle la caricia, en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo de un padre que trajo a su hija TLP, y cuando él me decía, ¿no? ¿Cómo usted quiere que cuando mi hija se desaparezca 2 días y venga mea borracha y venga drogada, yo le diga que la amo, y yo le diga que la quiero, y que yo la reciba con los brazos abiertos? Yo le dije, mire, la otra opción es que usted sí, pues la castigue más, le grite más, le reproche más, la critique más, y yo le puedo seguir garantizando que ella seguirá siendo más de los TLP. Eso se lo puedo garantizar. Y hasta ahora usted lo ha venido comprobando. Porque más crítica, más rechazo, ¿acaso ha generado el cambio en ella? No, no ha generado ningún cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces, en el caso del TLP, en vez de pedirle que él cambie, ¿por qué no cambiamos nosotros como familia? ¿Por qué no asumimos una nueva actitud frente a ella, frente a él? Y yo le dije a ese papá, ¿por qué cuando ella venga así? Miren, ella ya está preparada para su crítica, para su rechazo y para su grito. Ya está preparada. Y cuando usted le grite, le rechace, eso no va a ser mella alguna en ella. Porque ella ya está acostumbrada a eso. Pero si ella un día se encuentra con un papá diferente, un papá nuevo, y que le dice, hija, no sé lo que has hecho, tal vez no me gusta lo que has hecho,
pero yo solo sé que te amo. Yo solo sé que te quiero y quiero lo mejor para ti, y quiero darte un abrazo, quiero darte un beso. No quiero darte críticas, solo quiero darte mi amor. Y al principio ella tal vez no, ella va a quedar sorprendida, no va a creer. Paulatinamente empezará un cambio y puede cambiar. Y en la medida en que ella sane el vínculo con papá y empieza a cambiar su narrativa a partir de esos vínculos que sana, entonces empezará el cambio en ella. Es posible esto, no es fácil es decirlo, pero vivirlo obviamente que no lo es. Pero ese es el camino, esa es la ruta que hay que seguir si es que queremos ayudar a este tipo de personas, ¿no? Con estos males. Pero bueno, sigamos con las preguntas. ¿Ya? Stephanie pregunta, ¿las pastillas a largo plazo tienen contraindicaciones? Obviamente, todas las pastillas tienen otros efectos secundarios y todo eso, ¿no? Por eso, o sea, las pastillas van a controlar, no van a sanar. O sea, no pongamos nuestra esperanza en las pastillas no van a ayudarnos en ese sentido, ¿no? Tania pregunta, ¿desde cuándo se puede reflejar este trastorno? Todos los trastornos se van a empezar a reflejar en la juventud. Yo siempre he dicho que el adolescente de por sí es un borderline, es transgredor, transgresivo, autodestructivo, inestable en su autoimagen, en sus emociones, en sus relaciones. Es un borderline, pero es parte de esa etapa. Ahora, si esas características se instalan en su vida y permanecen, obviamente, ya estaremos hablando que ha entrado a una patología. Pero básicamente es desde la juventud, digamos, ¿no? Es bien peligroso hacer diagnósticos de niños y adolescentes, ¿no? Andrea pregunta, ¿qué pasa cuando una persona no se quiere tratar porque a pesar de ser consciente de su trastorno, cree que él está bien en su forma de ser por el sentido de grandiosidad? Es que ya lo dije un poco, ¿no? Es que el tratamiento no pasa solamente porque la persona cambie, la persona se atienda, la persona se trate. El cambio y el tratamiento de un TLP pasa porque la familia, el entorno con el cual ella viva cambie y se trate y empiece a vincularse desde otra manera con ella. Entonces, a partir de ese cambio, a partir de esa nueva atmósfera que empieza a respirar ella, entonces eso la va a empujar al cambio de ella. Entonces, el gran problema de las familias es que pasa eso, le piden que ella cambie, que ella se trate, que ella es el problema. Nosotros nada tenemos que ver en esto, dicen. Y esa es una falacia. La familia tiene que ver mucho en la formación de la patología y tiene que ver mucho en la recuperación, en la sanidad de esa patología. ¿Ya? Natika pregunta, ¿cómo salir del ciclo de autodestrucción? ¿Cómo salir? En principio, la ayuda familiar, el entorno es básico, pero supongamos que no cuenta, porque también hay realidades en que no puede contar con eso, ¿no? Entonces, la persona del TLP va a llegar a un momento en que ella se va a dar cuenta y va a decir, yo sé que hay algo dentro de mí que me lleva a escoger lo malo, que me lleva a hacer lo que no me conviene. Hay como una fuerza autodestructiva. Llega un momento a dar cuenta, o le podemos ayudar a dar cuenta a eso. Y entonces le podemos decir a la persona, mira, esa persona no eres tú. Es como si hubiera alguien dentro de ti que te impulsa a hacer. Es lo que la terapia narrativa llamaría la externalización. ¿No? Entonces, está en ti como una fuerza oculta, pero ese no eres tú. Entonces, tú eres otra persona que tiene sueños, que tiene ideales, que tiene cualidades, que tiene virtudes. Entonces, lo que buscamos en el TLP es llevarlo a descubrir sus otras virtudes, cualidades, fortalezas. Porque generalmente el que tiene una patología está focalizado todo el tiempo en esa patología, en sus síntomas, en su dolor, en su sufrimiento, y descuida otras áreas de su vida. Pero por eso en la terapia lo buscamos llevar a que construya un ideal. ¿Qué sueña con ser en la vida? Todos tenemos sueños, todos tenemos ideales.
que muchas veces están enterrados y aplastados por nuestro sufrimiento, por nuestros síntomas, por nuestro dolor. Entonces, ayudarle a descubrir. Entonces, sin negar tu dolor y tus síntomas, digamos, deriva un poco de tu energía también en perseguir esos sueños. ¿Ya? Eso es lo que hay que ayudarle a descubrir en qué es buena, qué le gusta, qué quiere en la vida hacer, ¿no? Para un poco canalizar su energía por ahí. Eso es la forma como podemos romper el ciclo, ¿no? De la autodestrucción. Susana Flores dice, ¿el rechazo puede ser desde el vientre materno? Claro que sí, claro que sí. Esas mamás que no quieren tener al bebé, obviamente el bebé va a codificar el mensaje no me aman, no me quieren. Y sí. Pero obviamente más adelante si es que la mamá le muestra amor puede sanarlo también. El problema pasa cuando es un rechazo permanente, constante, es un patrón relacional que experimenta el niño, eso es lo que hace patología. Si la mamá en un primer momento no lo quiso tener, pero después lo quiere tener y le muestra amor, sana esa herida. Puede el niño recuperarse en ese sentido. Para que se instale como TLP, tiene que haber habido otros rechazos también posterior a ese nacimiento, ¿no? Sonia pregunta, ¿entonces puede vivir solo para que madure? No es aconsejable que viva solo, porque solo es como decir nadie me ama, nadie me quiere, todos me rechazan. Al contrario, no debería vivir solo. Claro, para la familia es mejor que viva solo, porque es tan conflictivo y tantos problemas nos trae que mejor viva solo. Pero, claro, el gran problema de las familias también es que buscan la forma de deshacerse del borderline. Algunos hasta lo internan, ¿no? Y lo mandan ahí a un centro y ahí los tienen. Porque yo entiendo, tampoco no las juzgo porque es bien difícil vivir con un TLP ya en grado mayor, digamos, ¿no? Es bien difícil, es bien conflictiva la situación y yo entiendo todo eso. Pero a tu pregunta es no. Lo ideal es que no viva sola porque también se deprime el TLP. Y tiene tendencias autodestructivas también, hay que tener cuidado con eso, ¿no? No se necesita que el TLP madure, Sonia, se necesita que sane. No es un asunto de madurar, es un asunto de sanidad. Andrea pregunta, en mi caso fue imposible dar amor y aceptación porque me estaba perdiendo a mí misma con mi expareja y él seguía haciéndome daño sin ningún remordimiento. Andrea, nunca es tarde para dar amor. Tu hijo puede tener 15, 20 o 30 años. Tú puedes pedirle perdón, tú puedes empezarle a mostrar amor, tú puedes empezar a resarcir lo que no hiciste o lo que hiciste mal. Será difícil, habrá contratiempos, habrá recaídas, pero se puede hacer eso. Se puede hacer, se puede sanar el vínculo que sin darte cuenta tal vez lo dañaste. Así que no te desanimes, hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué un TLP no puede estar solo? Porque se deprime. Y se deprime y porque también eso alimenta su visión de rechazo que él tiene. También alimenta. Por más que a veces él quiera estar solo y dice, no, ya no quiero, nadie me ama. Eso lo va a deprimir. O sea, la soledad a una persona que relativamente sana, a veces la soledad lo puede deprimir. O sea, cuanto más a un TLP que es vulnerable. Miren, el borderline se caracteriza porque tiene algo de depresión, algo de bipolaridad, algo de sociopatía, algo de psicosis. Por eso es borderline, porque está en el límite, ¿no? En la frontera. Borderline es una palabra en inglés que está en el límite, en la frontera. Entonces tiene un poco de todo eso. Y es por eso que también en su fase de depresión, el borderline se puede suicidar, también si está en una depresión. Entonces la soledad no es buena para ellos, ¿no? Eli pregunta, me detectaron el trastorno desde hace 10 años. Siempre es bueno que me digan la edad que tienen o la edad del niño de quien quieren consultar, ¿ya? Desde hace 10 años, hace 2 años que ya no tomo ninguna pastilla, puesto que he aprendido a controlar mis impulsos y crisis emocionales con ejercicios y pasatiempos personales. Sin embargo, aún tengo pensamientos de rechazo y abandono. ¿Cómo puedo hacer para combatir esos pensamientos? Bueno, en principio yo te felicito, Eli, porque has encontrado fórmulas, has encontrado mecanismos para controlar tus síntomas y eso está muy bien, eso es muy valioso y eso habla
bien de ti, eso habla de que tienes grandes recursos en la vida, grandes recursos emocionales, mentales para enfrentar, no solo tu patología, sino para enfrentar desafíos en la vida. Pero al mismo tiempo me señalas que aún tienes sentimientos de rechazo, de abandono. Eso me dice a mí que tú no has terminado de sanar tus vínculos, tal vez con papá o con mamá. Acuérdate que la sanidad pasa porque yo sane mis vínculos con papá y con mamá o con la persona, uno de ellos tal vez con el cual yo más experimenté el rechazo. Yo necesito sanar eso. Si yo sigo manteniendo en mi cabeza, mi papá no me amó, ¿no? Mi mamá me rechazó, mi mamá es mala, mi papá es malo, eso sigue alimentando mis síntomas, sigue alimentando mi diagnóstico. Entonces yo necesito sanar ese vínculo, aprender a pedirle perdón. Una manera de hacerlo es tratar de entender la historia de vida de papá y mamá. Porque tal vez yo lo estoy viendo como una persona que fue mala conmigo, malo conmigo, pero también es una persona herida por sus padres, por mis abuelos, y tal vez por eso también me hirió a mí. Entonces, si yo cambio mi mirada de él o de ella, me puede ser más fácil aprender a perdonarlo. Pero yo no sé tu historia, pero en base a tu historia, si tú quieres superar esos sentimientos de abandono, de rechazo, tienes que sanar tu vínculo con ellos, es lo que yo te diría. Tienes que aprenderlos a amar a ellos. Julie pregunta, ¿por qué se da la crisis de ansiedad y depresión? Estamos hablando de un TLP. Un TLP tiene ansiedad, tiene depresión, tiene algo de sociopatía, tiene algo de psicosis también. ¿Por qué se da? Porque él ha vivido en una tremenda inestabilidad. Acuérdate que cuando él era niño ha experimentado sentimientos de abandono. Cuando él necesitaba algo y lloraba, mamá se aparecía a veces y mamá a veces no aparecía. Y eso le daba miedo, eso le generaba ansiedad. Entonces, por eso tiene ansiedad en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué tiene depresión? También porque tiene culpa, tiene amargura, tiene la culpa de decir, tal vez, no me ama mi mamá porque yo soy malo. Y como el niño es egocéntrico y egotismo, se siente aludido, eh, se alude a todo lo que en su entorno pase y se siente el culpable o se siente el centro de todo eso. ¿Ya? Entonces, por eso tiene ansiedad y depresión, que tiene que ser parte también de la terapia, ¿no? Aldo pregunta, ¿la pregabalina junto con el clonazepam pueden controlar las crisis pero genera dependencia? ¿Qué otros medicamentos pueden ayudar? Bueno, yo no soy psiquiatra, yo tengo una cultura médica, obviamente, por mi profesión, pero no soy un experto en medicina, ¿no? El pregabalina tiene que ver con la depresión, el clonazepam con la ansiedad. Pero yo te diría, Aldo, que más que controlar tu crisis, se trata de superar la crisis. Es cierto, cuando estás en crisis, tendrás que tomar. Tampoco te voy a decir que no lo tomes. O sea, tendrás que tomarlo. ¿Ya? Pero no se trata de controlar tu crisis. La pastilla controla el síntoma, no te sana de los síntomas. Tienes que hacer lo que venimos diciendo. En hacerte responsable de tu cambio, sanando tus vínculos con papá y con mamá, con las personas que te hicieron daño. Y ese sanar significa perdonar, probablemente. Tienes que empezar a cambiar tu narrativa que significa tener una mirada distinta a papá y mamá, una mirada distinta a la vida, a los demás, una narrativa que te lleve a desfocalizarte de los síntomas, de tu dolor, de tu sufrimiento y a focalizarte en algún ideal, en algún sueño, en algo que quieras construir en la vida. Entonces, en la medida que tú empieces a producir pensamientos positivos y emociones positivas en tu cerebro, no vas a necesitar pastillas ya. Lo que pasa es que tú estás con pensamientos negativos, emociones negativas, estás produciendo mucho cortisol, muchas sustancias químicas negativas que hacen que te lleven a que necesites pastillas. Pero tu cerebro es capaz de producir esas pastillas por sí solas si empiezas a cambiar tu narrativa y tus vínculos, ¿no?
Charito pregunta, usted habla del hijo, la hija con TLP, ¿y qué pasa cuando es la madre la que también tiene TLP? ¿Cómo tratar eso? El tratamiento es lo mismo también, a través de vínculos, de sanar. Yo puedo tener 40, 50 años y es necesario que sane mis vínculos con papá, con mamá, que sane mis amarguras, que sane mis culpas, que sane mis heridas que yo tengo, que sane mis narrativas que yo tengo. ¿Por qué? Porque el riesgo es que al yo tener algo de TLP, pues al ser tan inestable en mis emociones, en mis cambios de humor, entonces eso lo va a afectar a mi hijo. O sea, muchas veces eh, un hijo con TLP es resultado de un papá o una mamá con TLP, no por una herencia genética, sino por un contagio de vínculos. Y porque los vínculos de inestabilidad en la que tenían papá y mamá, pues me crearon en mí, pues ser inestable. Entonces, hay el riesgo que puedas repetir tu historia en la historia de tu hijo. Por eso la importancia de poder sanar en ese sentido, ¿no? Ya, ¿qué más dice? Bueno, algo con respecto, hay pastillas que crean dependencia cuando lo tomas mucho tiempo, ¿no? Eh, y yo diría más que dependencias a la pastilla son dependencias psicológicas, en que si uno toma la pastilla ya no va a dormir, dice, ¿no? Pero en verdad no es una dependencia. Muchas de las pastillas en la actualidad no crean dependencia. Muchas de ellas lo que crean, el mismo paciente se sugestiona y crea la dependencia psicológica. ¿Ya? Entonces, es más, llegado un tiempo las pastillas en efecto te van a hacer también si las tomas por mucho tiempo, en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, Yasmín pregunta que el TLP desee y disfrute estar solo, ¿sería falso? Si es momentáneo, es por un tiempo, tal vez puede ser que sea cierto. Pero si ya es de manera permanente, no, ya algo está pasando allí. Miren, si es que esa persona, siendo TLP, tiende al aislamiento, a mí lo que me está diciendo es que está predominando en él la depresión. Porque una de las características de la depresión es el aislamiento. Quiere estar solo. Entonces, está siendo como TLP, está predominando en ese momento, en esa fase, la depresión. Es lo que está con más fuerza en ese momento de su vida. Y por eso quiere estar solo. Y sí, quiere estar solo, pero en ese sentido. Pero es cuidado, porque es peligroso en ese sentido, ¿no? Mari pregunta, ¿cómo puedo fortalecerme para entender y dar amor a mi hija de 20 años? Yo no fui una mamá que no supe dar amor y probablemente tenga TLP. O sea, fuiste una mamá que no supiste darle amor, dice, ¿no? Y probablemente tenga TLP. Ok, bueno, ¿qué puedes hacer, Mariluz? Primero te digo lo que no debes de hacer. Empiezo por ahí que es más fácil entenderlo. Lo que no debes de hacer es criticarla, juzgarla, reprocharla. Es lo que no tienes que hacer. Si tú haces eso, pues la vas a estar nutriendo más de lo mismo, dañando más el vínculo, ¿no? Dañando más su alma de ella. Es lo que no tienes que hacer. Ahora, lo que tienes que hacer es, si es que no lo hiciste antes, aprende a expresarle amor y decirle, hija, yo te amo mucho, yo te quiero mucho. Hija, permíteme darte un abrazo. Y probablemente al principio ella te va a rechazar. En la noche, cuando ella esté dormida o se esté por dormir, ¿no? Quiero darte un beso de buenas noches. Eso que cuando era niña lo necesitaba tanto, lo sigue necesitando ahora cuando es adulta. Necesita que le des un abrazo, un beso, aunque verbalmente te diga que no. Algunos te pueden decir que sí, pero tú dale el beso y el abrazo. Y cuando tengas tú que corregirla por alguna razón, tú dile, hija, yo te amo y por eso tengo que corregirte. Nunca la corrijas llena de ira, llena de molestia. Eso es lo que le hace daño, no lo que la corrijas. Y si te corrijo, hija, es porque te amo. Y a mí me duele que tú te tengas que cortar esto,
te tenga que disciplinar en esto. Te amo, hija, y me duele mucho, pero tengo que hacerlo porque te amo. En ese tono, en esa forma, ahí también la disciplina se está manifestando con amor. Y es de esa forma en que ella pues puede empezar a cambiar y sanar si es que tiene algo del TLP, ¿no? María Gutiérrez preguntó, llevo terapia desde hace 13 años, pero he llegado a un punto donde siento que no avanzo. Tener TLP es algo que siempre me ha avergonzado y me ha hecho sentir mal por no poder ser una persona normal y tener que tomar pastillas para poder controlarme. Claro, es que muchas personas pueden llevar terapia años, que de repente es tu caso, María. Y puedes pasarte otros 13 años más y no va a pasar nada si es que tú no sanas tus vínculos con papá, con mamá, con las personas que te han dañado. Si es que tú andas peleado y distanciado, andas con rencores en tu alma, no te vas a sanar. La pastilla no te va a sanar. Ninguna terapia que te enseñan que respira, que controla tu impulso, que piensa esto, que piensa aquello, no te va a sanar. Así de sencillo, no te va a sanar. Tienes que sanar tus vínculos. Tienes que enfrentar una realidad que has vivido tal vez de niño, con mamá, con papá, pero tienes que sanar tu vínculo. Tienes que aprender a llevarte bien con las personas más significativas e importantes de tu vida. Tienes que aplicar probablemente una terapia del perdón. Ahí empieza el cambio, ahí empieza la sanidad, ahí empieza una nueva ruta en tu vida. Ahí empieza una nueva senda en tu vida. Por eso nuestra institución se llama Nuevas Sendas, porque les queremos enseñar a la gente, a las personas, a las familias, que hay una nueva senda. ¿Por qué seguir transitando un sendero de sufrimiento, de conflictos, de patología, de síntomas? Hay una nueva senda, que es la senda del amor que implica aprender a amarme a mí mismo y aprender a amar a los demás. No importa lo que me hayan hecho, pero yo los puedo llegar a amar. Si tú te convences de esto y lo empiezas a vivir esto, créeme que tú vas a empezar a ver cambios en tu vida y no vas a necesitar pastillas. Las pastillas se van a ir de a poco, ¿no? Catherine pregunta, ¿el borderline también puede darse por el rechazo del papá? Claro, por papá o mamá, por la persona más significativa en su vida. ¿Y puede el borderline tener una tendencia a la delincuencia? Claro que sí. Miren, en los casos de los hombres, hay muchos hombres que son borderline. Mejor dicho, muchos delincuentes que son borderline. Y porque una de las características también del borderline es la transgresividad, es decir, son transgresores de las normas, de los valores, de los derechos. Son eso. La diferencia entre un borderline y un sociópata radica en lo siguiente, en que el sociópata puede hacer algo malo y no sentir culpa de eso. El borderline va a hacer algo malo y va a sentir culpa. Pero eso no lo va a detener, lo va a volver a hacer. Lo puede seguir volviendo a hacer lo malo, pero va a sentir culpa. La culpa que nutre su depresión y por eso tiene fases de depresión allí. ¿Ya? Entonces, puede haber eso, ¿no? ¿Qué pasa si la familia borderline no coopera con el tratamiento? Pues podemos buscar un aliado. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser alguien que nos ayude a que él se sienta amado. Pero también, yo una de las cosas que le digo, porque yo trato a muchos TLP, yo les digo, mira, porque me pueden decir mi familia, yo no puedo contar con mi familia. Ok, muy bien, dile. Tú necesitas recibir amor de tu familia. No la recibiste de niña. No te la quieren dar ahora. Y seguramente no te la quieren dar porque tú les provocas mucho rechazo. Pero tú puedes. Si ellos no te lo dan, tú ya eres adulta. Cuando eras niña, estabas obligada a recibirlo. Pero cuando eres niña, tú puedes empezar a dar amor. Y cuando empiezas a dar amor, tú puedes recibir amor. Entonces, cuando yo le decía a otra de las preguntas, a otras personas que me preguntaba, sana tu vínculo con esa persona. Lo que le estoy diciendo, ámalos tú a ellos. Ellos no quieren cambiar, ellos no quieren colaborar. Sana tus vínculos tú con ellos. Sana tus vínculos con ellos.
aprende a amarlos, aprende a sanar tus relaciones con ellos. Y de esa manera empezará el cambio también en la familia allí. Ya, entonces eso te diría, a ver, ya Stephanie pregunta, ¿por qué un TLP siempre deja a medias las cosas que empieza? Por su inestabilidad, pues. O sea, su rasgo principal es la inestabilidad. Puede ser muy buena para empezar, pero muy mal para terminar. Tiene ese rasgo, esa inestabilidad, por sus propios cambios de humor, de emociones. Hoy estoy emocionado en hacer esto, pero mañana ya no lo quiero hacer. Por eso, por la inestabilidad en la que vive. Ya, Yasmín pregunta si para un TLP que no lleva un trabajo terapéutico constante, ya le es muy complejo mantener una autovisión no negativa. ¿Sería recomendable que evite tener pareja? Mientras se sane, tal vez mejor que no tenga pareja. Pero eso es un ideal, no es tan realista eso. O sea, porque de alguna manera el TLP, como cualquiera, si se presentan las circunstancias, va a iniciar una relación de pareja. Entonces, obviamente va a caer en algo probablemente de conflictividad en la relación. Claro, pero sí, yo te diría lo ideal sería que por ahora, mientras va sanando, va recuperando, está sometido a un tratamiento, tal vez no. Pero tampoco no es indispensable que esté sola para iniciarlo o para realizar el tratamiento. Porque la pareja puede convertirse en un aliado terapéutico que nos puede ayudar también a ayudarla a que pueda superar eso también. Ya es lo que te diría, ¿no? Carlos Enrique pregunta en Joker, la película, ¿él era un TLP? Sí, él era un TLP. Era un TLP. Para los que quieran saber un poquito más del Joker, el TLP, yo he escrito un artículo, es un pequeño ensayo ya, ¿no? Donde hago todo un análisis de la personalidad del Joker. Ustedes pueden entrar a mi página web de la institución www.nsendas.com, así se llama, nsendas.com, y van ahí ustedes a buscar recursos. En recursos va a aparecer artículos, y ahí va a aparecer una lista de artículos, y dentro de ellos va a aparecer el Joker, el retrato de un trastornado mental incubado en una historia de desamor. Y ahí puedes leer bien, y ahí te describo. Es todo un análisis que yo hago de la película. Hemos dado una charla, también conferencia sobre ese tema. De repente, más adelante lo podemos repetir. Ya Aldo pregunta, ¿es imposible que la dependencia y la abstinencia sean psicológicas? Mi enamorada tiene TLP. Cambia de humor a cada momento. Sufre mucho cuando intenta dejarlas y parece que nunca es feliz. Yo siempre le digo que tiene que tratarse y ella se molesta porque no sabe qué hacer. ¿Qué hago? Si ella se empieza a relacionar contigo desde el vínculo de la aceptación y las caricias son no solamente física, un abrazo, un beso, no me refiero a contenido sexual, sino de abrazo, de besos, y caricias psicológicas, de elogios, eso la ayuda. Pero algo que tú harías, le ayudarías mucho es tal vez hablar con sus padres para que hagan esto que venimos diciendo, que aprendan a aceptarla, que no la juzguen, que no la critiquen, que no la rechacen, que aprendan a darle aceptación, a darle cariño, a darle amor. Entonces tal vez un poco aliarte con los papás si es que tienes la confianza en ese sentido, ¿no? Allí. Lo otro que puedes hacer es descubrir qué potencialidades, qué ideales, qué sueños tiene ella y ayudarla y hacer que su energía se vuelque en eso que tiene ella, para que no todo el tiempo esté volcado en sus síntomas y todo eso, ¿no? Ya es lo que yo te diría. Rosa pregunta, ¿cómo hablarle a un niño de 7 a 10 años para que no sienta el abandono y rechazo del papá, tan común en estos tiempos? Bueno, no se trata de hablarle, ¿eh? O sea, tú le puedes hablar y darle un discurso. Se trata de darle un abrazo, de darle un beso al hijo, de que papá
sea un papá presente en su vida, con una inmensa presencia. Por más que trabaje, tendrá que combinar, ver formas creativas, pero tiene que estar presente en la vida de su hijo, con abrazos, con besos, con caricias, con paseos. O sea, las palabras no. Ahora, si tú me preguntas qué es un papá que no está presente, que ha desaparecido en su vida, es otra realidad, ¿no? Ahí habría que construir una narrativa positiva de ese papá ausente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hablarle a un niño de ese abandono, en especial en el Día del Padre? Ok, ok. Ah, ya, creo que te voy entendiendo, Rosa, a ver si estoy en lo correcto. ¿Ya? Me parece que tú hablas de un papá que no está presente en la vida del hijo, ya sea porque se fue de viaje, ya sea porque lo abandonó, ya sea porque es un irresponsable, pero es un papá que no está presente en la vida de su hijo. Mira, para la salud mental del niño, él necesita tener una imagen positiva de papá. Y él va a creer lo que tú le cuentes de papá. Claro, si tú le cuentas que papá no está, que papá es medio irresponsable, que papá puede ser de viaje, algo así nada más, claro, él va a codificar, papá me abandonó, papá me rechazó. Pero va a ser muy importante, dependiendo la historia y sin caer en mentiras, qué narrativa le construyes con respecto. El niño necesita tener en su cabeza una historia de papá. ¿Cuál es mi historia de papá? Si en esa historia yo tengo como niño una imagen negativa de papá, eso me va a hacer daño. Pero si yo tengo una historia positiva de papá, eso me va a hacer bien. Independientemente si papá es bueno o malo y si papá está presente o no. El niño necesita una historia positiva en su mente, una narrativa positiva en su mente. Lo otro que puedes hacer es, qué otra figura masculina puede de alguna manera suplir ese vacío? No lo llenará en la totalidad, pero suplirá en algo. Entonces, ver un abuelo, un tío, ¿quién es esa figura que puede hacerlo, no? Betty pregunta, ¿cómo abordar el cuadro depresivo de un borderline cuando se aísla y no ayuda a tiempo, y no acepta ayuda? ¿Qué tiempo el familiar lo puede dejar solo? No, no hay que dejarlo solo, hay que ver formas creativas en estar cerca a él, llevarle su comida. Lo otro es hacer que tome su pastilla, si es que está ya muy deprimido y con mucho aislamiento, de repente ya es un cuadro depresivo muy fuerte. Pero no hay que dejarlo solo, hay que ver la forma en que nos acercamos sin causarle molestia, fastidio tampoco. Pero miren, muchas veces el depresivo que te dice, quiero estar solo, déjame solo, en el fondo no quiere que lo deje solo. En el fondo está como probando a ver cuán importante soy yo para ellos. Porque a la primera que le dijo que me dejen solo, me dejaron. ¿Ya? Sí, yo sabía, no me aman. Yo sabía, no soy importante para ellos. No, hay que ver formas de acercarse y no siempre creer todo lo verbal que puedan estar diciendo, ¿no? Caterina Alexandra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un borderline y un narcisista? Ya dijimos las características de un borderline. La inestabilidad es el primer síntoma, ¿no? El narcisista tiene que ver con un problema más de autoestima, de ego. El borderline puede tener algo de narcisista, pero no es su síntoma principal. No lo es el narcisista en ese sentido. Lo es un poco en el sentido que puede ser caprichoso o caprichosa. Ahí se puede manifestar el narcisismo. El narcisismo es alguien que siempre está demandando aprobación, está demandando ser el centro de atención de las personas. Eso es lo que está demandando el narcisista en ese sentido. ¿Ya? Busca el aplauso de los demás. Y eso revela el vacío que tiene, que necesita sentirse reconocido por los demás porque él se siente que no vale nada. En el fondo el narcisista pareciera que se ama mucho, pero en el fondo se ama poco. Esa es la diferencia con el borderline, pero el borderline también tiene algo de narcisismo, pero no se manifiesta
tan abiertamente como el narcisista puro, digamos, ¿no? Eh, la terapia del perdón puede ser usada como una terapia me has puesto DBT. Debe ser la dialéctica del borderline, la dialéctica conductual. Puede ser usada como una terapia, la verdad, si te refieres a eso. Bueno, la terapia del perdón es importante en la vida de un TLP y en la vida de todas las patologías. Es importante en ese sentido. Muchas de las patologías descansan sobre rabias reprimidas, que no es otra cosa que rencor, sobre amarguras que tiene el alma, que es lo que hace que se desarrollen sustancias químicas negativas en el cerebro, que es lo que hace que cambie el humor, que se desarrollen pues conductas insanas, patologías, ¿no? Es lo que te podría decir, ¿no? Bueno, esta es la última pregunta de Javier. Dice, ¿cómo puedo tener más paciencia con mis hijos de 3 y 5 años? Me dedico mucho a la vida, me dedico mucho a la vida que tenía de soltero y a veces dejo de lado a mi familia. Pues qué bueno, Javier, que te das cuenta que te estás dedicando a la vida de soltero. Parte de tu madurez y de tu crecimiento es, pues, que tienes que asumir responsabilidades. Si tú iniciaste un matrimonio, si tú decidiste tener unos niños, ahora tienes un trabajo que hacer con ellos. Así que, así como tienes un trabajo para ganar dinero, tienes un trabajo para formar un carácter, para formar dos vidas que tienes entre tus manos. Tienes que concientizarte. Y el amor incluye dosis de sacrificio también. Pues ahora tendré que dejar algunas cosas que de soltero hacía para invertir mi tiempo en estar con mis niños. Eso es madurez, eso es crecimiento, eso es amor también. Y es bien importante que yo dedique a mis hijos los 7, 8 años primeros de su vida. Todo ese tiempo en la que mis hijos quieren estar conmigo, yo debo estar con ellos. Porque a partir de la pubertad, ellos ya no van a querer tanto estar conmigo. Y está bien que sea así. Y entonces ahí yo tendré más tiempo para trabajos personales, proyectos personales, para hacer, si quiero, ya un poco más de mi vida de antes de soltero. Pero mientras yo tenga niños pequeños, ellos son mi prioridad. Si es que quiero que crezcan saludablemente, si es que quiero que sean hijos que lleguen a triunfar en la vida, yo tengo que hacer un trabajo arduo durante esa etapa de niñez. De lo contrario, pues serán facturas que la vida me va a cobrar más adelante en ese sentido, ¿no? Yvonne me dice, sí, es la dialéctica conductual. Sí, yo creo que la dialéctica conductual tiene cosas interesantes que se pueden aplicar. Una de las cosas interesantes es el mindfulness que propone. Pero creo que lo que le falta a la dialéctica conductual, y lo tiene el sistémico, es el trabajo con vínculos, es el trabajo con familias. La dialéctica conductual casi no trabaja con las familias. Y yo creo que ese es un vacío enorme que se deja allí. Los sistémicos trabajamos con la familia, buscamos sanar los vínculos, así que puedes llevar por ambos lados también. Haz lo que te están enseñando y guiando en la dialéctica conductual y al mismo tiempo trabaja tus vínculos. Y ambas fórmulas te pueden ayudar tremendamente en ese sentido, ¿no? Me dice Julie, ¿el paciente borderline puede tener hijos? Sí, claro que sí, puede tener hijos, puede tener familia, puede tener pareja. El riesgo es que, pues, va a crear inestabilidad en esa familia, en esos hijos y todo, si es que no se sana bien. Va a haber esos riesgos, ¿no? Así que es importante sanarlos en ese sentido. Listo, hemos llegado al final. Espero que les haya servido. Este es un programa que queda grabado. Ustedes lo pueden compartir con otros familiares, con otros amigos. Ayúdenos a difundir. Si a usted le pareció interesante lo que hemos hablado, lo que hemos compartido, si usted se ha sentido satisfecha de la ayuda que ha recibido, compártalo, ¿no? Comparta. Hay mucha gente que está enferma, mucha gente que vive en la ignorancia, que daña a sus hijos, que daña a las familias, porque no lo saben, no saben de estas cosas. Ya compartan. Este es un programa que también va a salir por YouTube. En mi programa, en mi canal de YouTube, José Valdeón Valdivia, pueden entrar ahí también. Está aquí en Face y lo pueden compartir por ambos lados para que lo vean, lo revisan, lo pueden volver a ver también y aprender más así.
Muchas gracias. Este es un programa de Nuevas Sendas, un programa online titulado La Belleza de Amar, y quien les ha hablado es José Valdeón Valdivia. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta el próximo martes. Bye.